Buenas tardes, equipo multidisciplinario de salud ocupacional Chile. Nuevamente hoy estamos acá al aire con el equipo. Hoy día va a hablar el tema principal que va a ser olla común, nuestra asesora en prevención de riesgo, Natalia López, ¿ya? Eso, chicos. Te escuchamos nomás, Natalia. Gracias, Luis. Bueno, feliz de que nos volvamos a encontrar y que habláramos sobre lo que está sucediendo por el tema de las ollas comunes y compartir con ustedes que esto no es un tema que haya nacido a raíz del estallido social y tampoco a raíz de la pandemia, sino que las ollas comunes nos llevan presente en nuestra historia desde el año 73 en adelante. Pero antes se consideraban los comedores y nacieron los comedores populares como una medida temporal por el tema del golpe de Estado del 73. Entonces, debido a que las poblaciones, ya la gente iba a estos comedores a comer, y después se devolvían a sus casas, las problemáticas seguían existiendo. Entonces dieron origen al tema de la olla común porque esta satisfacía un poco más las necesidades tanto sociales, más que el tema del problema de alimentación. Las ollas comunes comenzaron a jugar un rol importante, más allá de ser el lugar donde yo puedo comer con mis vecinos, a dar apoyo emocional a que mi vecino también está pasando por la misma situación que yo, ¿ya? Y torna un apoyo como un sentido más allá de un comedor, de algo más significativo, ¿ya? Antes, en el pasado, miles de familias con el tema de la hambruna y la crisis salitrera los llevó a organizarse. ¿Ya? ¿Cómo podemos combatir el tema de los escasos recursos? Y el carácter de la olla responde a diversas variables según la época en que se encuentra. Antes eran por temas de sindicatos, de huelgas, pero dependiendo de la crisis que mantenga el país, va a ser el sentido y el enfoque que se le va a dar a la olla. Y actualmente vemos que la olla sigue presente, con una connotación más fuerte, ya que las problemáticas del país se relacionan directamente con, es como una radiografía poblacional, por llamarlo así. ¿Ya? Sí, me gustaría que ustedes me pudieran compartir desde su postura, porque yo soy de la quinta región, la Etel de Santiago, la Marian del norte, entonces cada quien se está organizando o presencia o conoce a alguien que participe en una olla común, entonces me gustaría que deliberáramos cómo lo han visto ustedes, porque nosotros estamos en 2020, no es lo mismo como lo vieron nuestros padres. Entonces, ¿cómo ahora ha evolucionado o qué impacto ha significado para ustedes el tema de la olla común? Natalia, efectivamente, en este caso, como dices tú, nuestros papás vivieron esto en profundidad en su momento. ¿Ya? Bueno, lamentablemente, de todas formas, hago hincapié que la olla común, si bien es cierto, se le está haciendo mucho énfasis ahora por el tema de la crisis a nivel mundial de la pandemia ya. La olla común, yo en verdad, va a sonar quizá un poquito frío, ya, pero yo la había visto constantemente durante toda mi vida ya. A lo mejor no tan de cerca ya, pero sí mediante noticias, mediante personas que le pasaron X cosas, se hacían o se hacen ollas comunes hasta la actualidad, ya. En este caso, versus lo que se hacía en la época ya, veo que desde mi punto de vista siempre ya no ha cambiado mucho, ya veo que quizás por un tema netamente de higiene ya, y porque así tiene que ser, quizás se realiza con un poquito más, valga la redundancia, de higiene personal, ¿ya? Pero no sé realmente, Natalia, si ha cambiado tanto desde la época
hasta el 2020. En efecto, sí, porque antes eran comedores populares, de hecho comedores infantiles. La gente iba a comer estos comedores que los que lo organizaban, algunas eran organizadas por la iglesia, pero ahora es la autogestión. Y de hecho hay una comunidad mapuche, como se ve en la fotografía, hay una de donaciones, que cómo se mantienen las ollas en el tiempo, a través de donaciones, hay empresas también que hacen entrega, por ejemplo, en el Olivar, en la empresa dona ciertas cantidades de huevos, ¿cachai? Para que la gente pueda tener para el desayuno, para el almuerzo. Otras donan papas, una cantidad de recursos, y otros, los vecinos también se organizan quizás para hacer rifas o donar dinero. Entonces, ahora va llevado a la autogestión. Y como dije anteriormente, es como una radiografía poblacional que se mantiene y van haciendo y nutriéndose y esparciéndose ya de acuerdo a la comunidad. Y comparto con mi vecino, tiene otra connotación. Ya no dependo realmente, yo estoy haciendo autogestión e invito a que los demás también nos colaboremos, porque estamos viviendo la misma realidad. Te entiendo. Me gustaría, sé que Ethel también tiene tu apreciación con respecto a cómo se ha potenciado esto o cómo ha evolucionado, ya porque Sí, actualmente, bueno, por lo menos ahora sí, en la contingencia nacional, las cifras de cesantía se dispararon con el tema bueno, del estallido inicialmente, y ahora con el tema del COVID. Se dispararon las cifras. Se supone que estamos como en un 12% de cesantía en la región metropolitana y un 9% a nivel nacional, pero son cifras que no están bien acabadas porque no contabilizan, por ejemplo, inmigrantes ilegales que no están dentro del Registro Nacional de Hogares, no están inscritos dentro de las municipalidades. Entonces hay una brecha muy gruesa de gente que está utilizando este medio para subsistir, pero que no está contabilizada dentro de los números oficiales, ¿ya? Ahora, el tema de la olla común no ha desaparecido nunca. Hay lugares en los que ha permanecido en el tiempo, lugares como Alto Hospicio, por ejemplo, que tienen niveles de pobreza muy altos, que tienen campamentos que están en condiciones de vulnerabilidad muy alta. Han tenido este sistema siempre, de repartir almuerzos 3 veces a la semana, a lo mejor, contando para 100, 150 personas, y que actualmente con el nivel de cesantía que hay, ya no es cada 3 días, o día por medio, es todos los días, o todos los días almuerzo. También quería compartir una cita de un libro de una psicóloga chilena, que en los años 80 hizo una intervención en las ollas comunes, en el fondo como para orientar un poco a la gente hacia cómo obtener más recursos, cómo poder postular a ayudas en alimentación, etcétera. Y explica un poco más o menos a qué parte está asociada el bienestar social de la olla común. Entonces, dice, ante los obstáculos que les cierran la posibilidad de ejercer a los trabajadores, se crea una identidad cultural entre todos que permite poner en práctica propósitos comunes y compartidos. La olla común es una organización popular no solo porque nace desde la necesidad, sino porque quienes la componen se identifican como iguales en esa necesidad y porque buscan soluciones comunes a las necesidades compartidas. Este libro se llama Hambre más dignidad igual ollas comunes. Suena súper contemporáneo, pero es del año 86, o sea, estamos hablando de un texto que suena súper real hoy día, 2020, y han pasado más de 34 años desde que este libro se editó. Lo están reeditando para poder repartirlo en PDF a poblaciones, porque entrega mucha información útil sobre cómo postular a beneficios municipales, por ejemplo, para enriquecer la olla. Porque ¿qué es lo que pasa? Como son organizaciones autogestionadas, el contenido nutricional, por ejemplo, de la olla está centrado más que nada en comidas llenadoras, no necesariamente nutritivas. Entonces, lo que hizo esta psicóloga, que es Clarissa Hardy, gracias al soporte, por supuesto, de la Academia Humanismo Cristiano, que era su universidad, fue hacer de enlace entre todos los beneficios que estaba ofreciendo en ese entonces el gobierno
y esta gente que trabajaba en las ollas. Ahora, desde el punto de vista de psicosocial, son un elemento tremendamente importante para darle positivismo a la necesidad. Es más allá de dignidad, nos da un propósito en esta necesidad. O sea, tenemos pobladoras de 56 años, diabéticas, que podrían estar en su casa a lo mejor, guardándose y protegiéndose en esta pandemia, que eligen estar cocinando junto con la vecina, y organizaciones sociales que se potencian. Acá en mayo, cuando estalló el tema del hambre, que fue un poquito antes de la quincena de mayo, se levantó como estandarte la comuna El Bosque de Santiago, porque como comuna es una de las que está más afectada en términos de cesantía y en índice de pobreza. Y ellos salieron a las calles en el fondo a gritar hambre, porque ese era el problema que tenían. Hasta esa fecha el gobierno ni siquiera había entregado cajas de alimentos. Esa solución vino después de esta crisis que trajo a los pobladores a la calle, y que también se intensificó cuando esta organización independiente proyectó la palabra hambre en la torre telefónica, que fue como un estandarte internacional de lo que realmente se estaba viviendo acá en Chile producto de la pandemia. Entonces, claro, tenemos organizaciones importantes entre la gente y personas que no han vivido nunca una situación de pandemia. Nosotros no tenemos abuelos que recuerden haber vivido una situación así, ni bisabuelos, porque no habíamos estado en este estado como país. Entonces, nacen de la improvisación, pero una improvisación que siempre llega mucho más rápido que el gobierno, porque viene desde el gobierno local, desde la organización popular. Entonces tenemos, por ejemplo, un conjunto de viviendas sociales. Yo actualmente tengo 2 pacientes que están trabajando en ollas comunes en sectores totalmente diferentes de la región, y en roles distintos. Una está cociendo pan, y ella junto con 2 vecinas más están cociendo un promedio de 500 panes amasados al día, que se reparten entre todo el conjunto de edificios, de estos edificios sociales. Y el otro está haciendo delivery, que son 400 colaciones que se reparten día por medio, y él está repartiendo en el auto. Entonces, toman un propósito. En el caso de este repartidor improvisado, que era una persona que estaba con problemas de adicciones, por ejemplo, él se le desvió. Estaba reconectando de nuevo con su adicción cuando adquirió un propósito en esta pandemia. El encierro adquirió un propósito. Entonces él ocupa su salvoconducto de 3 horas para salir a repartir, y está en función de eso, su encierro. Y en el caso de esta otra chica, le ha dado de comer a su casa, le ha dado de comer a su suegra, y le está dando de comer a todas las torres, porque se turnan así. Hoy, el lunes una torre hace pan, el martes esa torre se encarga de la once, el miércoles esa torre se encarga de las verduras, y así se van turnando la pega. Entonces cada edificio tiene su delegado, y ese delegado se encarga de informar lo que se va a cocinar y en qué horarios pueden ir a retirar y todo. Entonces es importante porque tenemos población de la tercera edad abandonada, que no tiene acceso a salir a comprar, no puede sacar salvoconductos porque no se manejan con la tecnología. Yo misma imprimo salvoconductos en mi condominio porque nadie tiene impresora para poder sacarlo, y si no tienes un teléfono con un smartphone, no tienes cómo mostrarlo. Entonces, se ha abandonado tantas aristas del problema social, que en el fondo la gente se organiza por sí sola y salen del paso, po. Actualmente no solamente están respondiendo a la comida, a las ollas comunes, sino que están recabando vestuario, ropa de invierno o ropa abrigadora, están recabando artículos sanitarios, toallas higiénicas, pañales, artículos de aseo, que son cosas que no vienen en la caja que entrega el gobierno. Viene 1 litro de jabón, y ahora en la última que están entregando incluyeron un paquete de toallas higiénicas y condones, pero eso debió estar desde el principio. Porque no es digno, por ejemplo, para una como mujer, no tener para comprar, por ejemplo, toallas sanitarias, tiene que estar improvisando. Y es un problema silenciado, porque nadie va a salir en televisión diciendo no tenemos plata para las toallas, pero las ollas sí acogen esa necesidad, pues. Entonces, dentro del listado de donaciones, incluyen eso, por ejemplo. Entonces, claro, es Las familias importante. optan por unir los recursos y cocinar en común, ¿cachai? Exactamente, exactamente. De Entonces, hecho, desde la parte psicológica, súper útil la olla. No solamente dignifica, sino que nos da un propósito. Nos hace mantenernos ocupados, nos hace mantenernos siendo útiles socialmente. Y eso le da un tono diferente a la pandemia. O sea, de todas maneras la experiencia cambia.
Yo creo que otro factor que se ha potenciado en esta pandemia es el hecho de que los niños que normalmente están en la escuela, en el horario de almuerzo o en el de desayuno, no, como están en la casa, no tienen esta posibilidad de alimentar, entonces son más bocas que alimentar en la casa. Entonces también se refuerza el hecho de las ollas comunes, de que el pueblo ayuda al pueblo, de que se organicen de esta forma, porque son circunstancias muy diferentes que nunca se habían vivido, que se ha ido mezclando muchas cosas. Sí, Entonces, es lo bueno complejo. de la gente joven como nosotros, que lo bueno que trajo el estallido social, que es los cabildos y que la gente se reuniera, es que eso no terminó ahí. Se siguió reuniendo ahora, pero para ahora hacer ollas comunes. Nosotros no habíamos tenido la experiencia de vivir eso, como dice Luis, verlo por las noticias, documentarnos a través de artículos históricos, pero ahora lo estamos viviendo. Entonces, ¿cómo yo como joven puedo aportar y puedo ayudar bajo la experiencia de los otros y también unir lo que es la experiencia y la juventud, y yo hago esto y tú haces lo otro? Entonces, esto, la autogestión y viéndolo, nos ha unido un poco más y nos ha dado un golpe duro de realidad. Exacto. De hecho, otra cosa que yo creo que es súper valorable es que actualmente los privados o personas naturales han puesto desde su bolsillo para hacer las donaciones. También lo que he visto yo, por lo menos acá, es que cuando se reparten, no sé, por ejemplo, ya me llegó a mí una caja y yo dono esa caja para una olla común. Entonces también todas esas cajitas que de repente quizás que no solamente sea para mí y que, no sé, porque se multiplique, por así decirlo, al juntarla con otra cajita y pueda dar mucho más alimentos que solamente para mi hogar. Entonces, eso yo creo que es súper valorable. Claro. Sí. Ahora, sí hay que tener ciertos cuidados para participar en una olla común, y me gustaría que Marian nos pudiera compartir algunos tips con respecto a la higiene y la manipulación de alimentos. Sí, ¿Te parece? Sí. Vamos a... Esperemos un poquito. Tú tienes el poder. Sí, estoy con un poquito de lag. Ya, qué bonito. Sí. Ya, yo les quiero compartir a todos los oyentes, a nuestros seguidores, a las mamitas, los papitos que están en la casa y a las personas que están aportando con este granito de arena de aportar a las ollas comunes sobre la higiene y la manipulación de los alimentos, ¿ya? Siempre pensando en que nuestro principal objetivo es la prevención de la transmisión de enfermedades por vía de los alimentos, ¿ya? Para ello vamos a tomar en cuenta varios aspectos que son la recepción y la compra de estos alimentos, el almacenamiento, la higiene que debemos tener, la manipulación propia de cada alimento, la preparación y la entrega o el retiro, ¿ya? Entonces, para la recepción y la compra de los alimentos, tenemos, principalmente, debemos fijarnos en algunas características en específico, como por ejemplo, el color de la carne. Si debe ser de un color rojo, pero que no sea como un rojo verdoso, sino que sea un rojito oscuro, ¿ya? Que no tenga mal olor, que no esté baboso, ¿ya? Y que obviamente no se vea como putrefacto. ¿Ya? Hay que tener harto ojo con eso. En cuanto al pollo, que sea fresco, sea refrigerado o congelado, pero para ello debemos fijarnos en características de la textura de la piel, que sea un rosado pálido, firme y que no tenga exudado, o sea, que no tenga líquido, que no esté así como aguachento, por así decirlo. ¿Ya? Cuando compramos chorizos o embutidos, idealmente que estos sean etiquetados, ¿ya? En la cual venga las fechas de vencimiento y la fecha de elaboración. Que tengan un olor natural y no a descomposición, porque el olor a descomposición es súper fuerte, independiente que muchas veces se laven para poder revenderlos, es un olor súper fuerte. En cuanto a las verduras, tienen que estar frescas, también sin signo de descomposición, que por ejemplo que la lechuga no esté macerada, que no esté de un color, si el color es un verde brillante, que no esté de un verde oscuro, que no esté así como marchita, ¿ya? Y si es que llega a estar así, utilizar el corazón de la lechuga,
¿ya? Y en el caso de las legumbres que estén secas, selladas, en el caso de que vengan por envase, si se compra a granel, que no tengan presencia de insectos, ¿ya? Que a veces pueden tener. En cuanto al almacenamiento, hay algunas características específicas que debemos tener. Por ejemplo, se debe separar los alimentos que están en su envase original, por ejemplo, los enlatados, los que vienen sellados, ¿ya? Estos deben revisar siempre las etiquetas, la fecha de elaboración. Se deben mantener en un lugar limpio, seco, fresco, sin humedad ni sol directo, ¿ya? Deben estar en un estante separado del suelo y del contacto de la pared para evitar que algún bichito se pueda meter, ¿ya? Es importante también la conservación de los alimentos que van refrigerados, como las carnes, las aves, los mariscos, los pescados. Siempre se deben mantener refrigerados, ya que necesitan una temperatura específica para evitar la propagación de las bacterias que tienen propiamente ellos, ¿ya? Las verduras y las frutas también deben estar en un lugar fresco y ojalá refrigerados. Si es que no se puede, en un lugar fresco, ¿ya? Los lácteos cuando estén abiertos siempre se deben mantener refrigerados, sean cualquier tipo de lácteo, mantequilla, leche, yogur, crema, siempre mantenerlos refrigerados. Y separar los alimentos crudos de los cocidos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la temperatura ideal es de 5 grados, debajo de los 5 grados, para la conservación de los alimentos. La zona de peligro está de los 5 a los 60 grados, donde hay un aumento de la propagación de las bacterias, ¿ya? Y que nos pueden hacer daño a nosotros, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las medidas de higiene personal donde se pueden encontrar organismos, como lo que estaba diciendo anteriormente, en el ambiente, por ejemplo, en la tierra, en el aire, en el viento, en los utensilios contaminados, los alimentos contaminados, aguas servidas, basura y restos de comida? Por eso es importante que cuando tengamos los recipientes para la basura estén un poco más alejados del lugar donde estamos cocinando, para evitar contaminación cruzada, ¿ya? También lo podemos encontrar en animales y en nosotros mismos. Por ejemplo, en la piel de los animales y de los humanos. Heridas infectadas, en el pelo, manos y uñas sucias, y en la saliva tanto del animal como del humano, ¿ya? Por eso es importante que si estamos haciendo una olla común al aire libre, por ejemplo, en una calle, evitar que los animales se nos acerquen mucho, ¿ya? Tratar de no golpearlos, obviamente, porque no es correcto, pero tratar de mantenerlos fuera de la zona donde se está realizando los procedimientos de alimentación. Y otra cosa importante donde también podemos encontrar microorganismos, bacterias que nos pueden enfermar y pueden entrar por vías de alimentos, son las excreciones y las heces, ¿ya? Hay 3 tipos de contaminación. La primaria o de origen es la cual se produce durante el proceso de producción, ¿ya? Cosecha, faena, cuando se ordeña, por ejemplo, a las vacas, o la pesca. Tenemos la directa, que es por medio de una persona que lo manipula, en este caso, el humano, ¿ya? Cuando, por ejemplo, estornudo sobre la comida, o no tengo una buena higiene, fui al baño y no me lavé las manos, y manipulo los alimentos. Ahí es una contaminación directa. Y la cruzada es cuando paso el peligro de un alimento a otro, que está inocuo. Por ejemplo, cuando mezclo comida que está cruda con la que está cocida durante la manipulación de los alimentos. Por ejemplo, con el uso de las tablas o de utensilios sin haberlos higienizado posteriormente. Algunas recomendaciones para eso es la limpieza y el cuidado de las manos, ¿ya? Siempre lavarse las manitos, antes, durante y después, ¿ya? Mínimo 20 segundos, así que se puede tararear una canción, un pedacito. Siempre, como dije, antes, durante y después, y principalmente de ir al baño. Usar las uñitas cortas, limpias y con un cepillo adecuado que tenga jaboncito. Entonces hay unos como escobillitas para las uñas. Utilizar jabones antisépticos. ¿Qué protecciones y hábitos debemos utilizar? La cofia, los gorritos que van en la cabeza, que son como de chef, también podían ser, y guantes desechables. No fumar, no comer, ni probar los alimentos con los dedos, ¿ya? Si vamos a probar, obviamente, los alimentos con una cucharita, probamos cómo está la sazón, la sal, y esa cucharita se lava. No se vuelve a meter en la comida, porque ahí podemos estar transfiriendo con nuestra saliva bacterias a toda la comida, ¿ya? No masticar chicle durante
durante la preparación y el servir, usar en este caso que estamos en pandemia, siempre usar la mascarilla para evitar la contaminación al hablar, estornudar o toser, ¿ya? La salud del manipulador. Si yo tengo alguna lesión, alguna herida abierta en las manos, debo principalmente higienizarla y ponerme un guante encima. No presentarme si estoy enfermo o si tengo algún síntoma, en este caso de COVID, ¿ya? Porque puedo contaminarlo a través de la comida o contaminar a nuestros pares que nos están ayudando en las ollas. Y respetar el distanciamiento social, la limpieza de las superficies y de las infraestructuras. De esto nos va a ahondar un poquito más Luis en un ratito más, ¿ya? En cuanto a la manipulación de alimentos, es súper importante, antes de empezar la manipulación, lavarse las manos con agua y jabón, ¿ya? Limpiar hasta sobre la muñeca, ¿ya? Que la mano pase por la muñeca y 20 segundos, ¿ya? Nosotros cuando usamos el alcohol gel, este dura solamente 3 usos. O sea, yo me puedo echar alcohol gel 3 veces y luego de eso me tengo que sí o sí volver a lavar las manos, ¿ya? Lavar siempre las frutas y verduras antes de manipularlas, de cortarlas. Los huevos también. Puedo lavarlos antes de usarlos. No es necesario lavarlos para refrigerarlos, ¿ya? Lavar siempre cada vez que utilice los instrumentos, las tablas, el cuchillo de cortar, la palita para revolver, si usé una cucharita para probar. Siempre lavarlas antes de volver a usarlas, ¿ya? Para evitar la contaminación cruzada. Siempre utilizar agua potable, ¿ya? Para evitar también la contaminación que pueda ser transferida a través de las aguas, por ejemplo, las aguas servidas o las aguas no potables. Utilizar diferentes tablas. Si voy a cortar carne, la uso solamente para la carne. Si no tengo más tabla y necesito cortar verduras, transfiero la carne a algún pocillo, algún bowl, lavo la tabla, la higienizo bien y la uso para cortar las verduras. Lo mismo que con los cuchillos, ¿ya? Eso. En cuanto a la preparación de los alimentos, siempre es importante usar los utensilios limpios tanto para preparar como para servir. Cocer los alimentos sobre 70 grados Celsius para evitar la reproducción de estos microorganismos que nos pueden infectar, que hacen los daños a nuestro organismo. Evitar mantener alimentos entre 10 y 60 grados por la multiplicación rápida y progresiva de estos microorganismos. Evitar el contacto, como habíamos dicho, de los alimentos crudos con los cocidos. No cortar la cadena de frío de los alimentos. Y controlar la fecha de vencimiento y el estado general de los productos. O sea, si yo tengo productos que están almacenados y me llegan nuevos productos, siempre utilizar los que estén más próximos a vencer, ¿ya? Para evitar que así perder y tener mermas de los mismos productos. Y la limpieza tanto del local, de las cocinas y de las superficies donde estoy realizando la preparación, la manipulación y la cocción de los alimentos. Y no lavar el pollo, ya que al lavar el pollo se pueden salpicar otros alimentos y se pueden propagar las bacterias. Entonces, es importante a la hora de la entrega y el retiro de los alimentos que las bandejas, los recipientes estén listos. ¿Ya? Si voy a repartir alimentos que son en estas bandejitas de Plumavit, o sí, que normalmente cuando es para una familia grande, que la ollita venga con tapita, si es posible que sean potes herméticos también para trasladar el alimento a las casas. Las ollas limpias, cajas herméticas y siempre bien cerrado para evitar los derrames. Por ejemplo, en el caso de trasladar el alimento para el reparto. ¿Qué se puede hacer con el alimento que nos sobra? Ya sea tanto que nos sobró en la casa cuando llevé la comidita o cuando se terminó de repartir y nos quedó comida sobrante. Principalmente se debe refrigerar a 4 grados Celsius de forma hermética, cerrada y separada, ¿ya? Reutilizarla en otra preparación, ¿ya? Por ejemplo, si nos quedó huevito, no sé, reutilizarlo con arroz, mezclarlo y hacemos, no sé, un arroz tipo chino, ¿ya? O si nos quedó arroz, utilizarlo con guisantes y así tengo otra preparación. O si puedo repartirla, por ejemplo, en otras raciones, no sé, pues en la tarde a otras personas, súper, ¿ya? Pero tratar siempre de no perder alimentos, ¿ya? ¿Cómo me puedo dar yo cuenta de que si me enfermé de la guatita, ¿ya?
principalmente porque vamos a presentar el dolor de estómago y dolor de cabeza. Puedo tener vómito, diarrea, fatiga, me puede doler todo el cuerpo, producto de la fiebre y tener escalofríos, ¿ya? En ese sentido, como estamos en una época de pandemia, quizás no es tan necesario llegar, no es como de vida o muerte ir a urgencias, pero es importante mantener la hidratación, mantenerse con, no sé si es que se pueden tomar de estos Gatorade, por decir alguna marca, o hacer sueritos en casa, que se hacen agua hervida, agua y sal, ¿ya? Para mantener los electrolitos. Y la pastillita de carbón, el diarén, que son productos que uno normalmente puede tener en casa o que se pueden adquirir de una forma más rápida, ¿ya? No es necesario ir a una urgencia, no es como de vida o muerte, ¿ya? Normalmente estos síntomas pueden durar 1 o 2 días. Más allá de eso no deberían ser preocupantes, ¿ya? Mientras mantengamos la hidratación. Ahora sí, nos sentimos muy mal, estamos muy deshidratados y no sé, perdemos la conciencia. En ese sentido sí es importante acudir a una urgencia o si no podemos ir, llamar a la ambulancia, ¿ya? Eso, chicos. Ya. Yo ahora me voy a acoplar, muchas gracias Marian, ya, me dejaste muy claro. Me voy a acoplar a lo de Marian y voy a compartir pantalla ya. Deben un chiquitín, por favor, chiquillo. Mira, Todo mientras esto en Luis vivo. se prepara, darle gracias a la Marian por recordarnos que no solamente tenemos que cuidarnos de la pandemia, sino que también de la contaminación cruzada de los alimentos, que también nos pueden generar daño a la salud. Es algo que es súper importante, que a veces quizás con la cabeza entre tanta cosa se nos pueden olvidar, se nos pueden mezclar cosas, o porque no tenemos... Tiene que ver con hábitos, nada más que corregir hábitos. Exacto. De repente estamos con tanta cosa en la casa, con los niños, pendientes de los niños, que el trabajo, que una cosa, que las deudas, que de repente se nos pasan cosas tan básicas que es importante recordarlas, ya tanto como para nuestra casa como para las personas que están ayudando en las ollas comunes, ya sea dentro de un local o en la calle muchas veces cuando no se tienen los espacios necesarios para realizar estas ollas comunes que son tan necesarias. Efectivamente. Qué bonito, ya... Luis, cuéntanos. Chicas, chicos, mamitas, papitos también, que una cosa no me quite lo otro. Ya, yo efectivamente quiero ayudar, pero no me quiero enfermar. Ya como le digo yo a mi mamá, mamá, ayudemos, pero sin enfermarnos, por favor, ya. Pero hijo, está bien, en este caso los medios son muy acotados en población, o por casi no decir que no hay medios ya, más allá de esta linda causa. Pero de verdad que no se necesitan a veces medios que se requieran de gran gasto para no enfermarme, básicamente, ya, o accidentarme. En este caso, ¿por qué puse acá la olla común? Porque es de lo que estamos hablando ya, básicamente para contextualizar. En este caso es súper importante, mamitas, ya, voy a ocupar mucho esa palabra, mamitas, para... Si bien es cierto, el COVID es un agente biológico ya, en el ambiente de trabajo, en este caso en el ambiente o en el lugar donde se preparan las ollas comunes, van a haber cientos ya, no solamente el COVID. Por eso la importancia antes y después de empezar a cocinar ya, limpiar o desinfectar como lo conocen ustedes ya. Algunos me han nombrado sanitización, desinfectar, como lo entiendan ustedes ya, pero finalmente, ¿qué es lo que yo quiero buscar? De que no hayan virus, ya, para hacerla bien simple. Es súper importante, que es fácil, que el cloro se ocupa mucho para desinfectar, por lo que me he dado cuenta ya, me produzca un accidente. ¿Cuáles, por ejemplo? Que he visto mucho, que en este caso me salpique en los ojitos, ¿ya? Es muy fácil de que el cloro me salpique en los ojitos. Créanme que la vista está más de decir que uno... en este caso de nuestros órganos más importantes, ¿ya? ¿Qué ocupo en este caso yo para eso? Acá está. Lentes. No está de más siempre andar con lentes, mamitas, ya, papitos, chiquillos. De verdad, si por último no pueden comprar ustedes los lentes, traten de conseguirse unos lentes. Yo prefiero que pierdan, no sé, media hora consiguiéndose un lente, que sé que no es la idea ya. En este caso, en media hora perder mi vista ya. No quiero que pierdan la vista producto de esto. De verdad que es muy fácil quemarse la vista con cloro.
¿ya? A lo mejor no voy a quedar 100% ciego, en el mejor de los casos, ¿ya? Pero siempre existe la posibilidad. Lo otro, está de más nombrar ya el tema de lo que es mascarilla, ya por un tema de multa, por un... Ojo ahí, que el chileno funciona, por lo que me he dado cuenta yo, Luis Zamora Geldes, a costa de multas, ya. Me di cuenta mucho que cuando se nombró la ley para multas, valga la redundancia, andaban todas las personas al día siguiente con mascarilla. Ahí quizás yo mismo ya me incluyo, tendríamos que hacernos una retroalimentación. Al menos así lo veo yo, ya no sé qué opinan ustedes. No podemos funcionar a puras multas, pues chiquillos, con razón las empresas en Chile funcionan a costa de multas, ya si estamos trabajando con miedo. Ya, en fin, voy a seguir para no ser tan polémico. El tema de lo que es guantes, mamita, ya está de más decir de los guantes que ojalá que me cubra, voy a hasta acá, ya, en este caso codo, ya, hacia adelante, ¿ya? ¿Por qué? Porque he visto también guantes de látex, ¿es cierto, chicas? Si no me equivoco. Ya, el guante de látex que también hay cortitos. No lo recomiendo mucho, ¿ya? Puede que a lo mejor valga, mintiendo, 100 pesos menos, 50 pesos menos, yo no sé muy bien de precio de utensilios de aseo de casa, ¿ya? Pero por un tema lógico, que va a haber una temperatura, pero sobre 50 grados fácil, es obviamente recomendable ocupar el guante de látex, ya, pero insisto, hasta acá. Como dato, ya, mi pareja que es chef, gran parte de sus quemaduras es porque no ocupa guantes de látex, ya. O si lo ocupa, lo ocupa hasta acá. Ya, de hecho, en la cocina, ya, en el mundo de la cocina se conocen mucho las marcas de guerra. Que a mí no me gusta esa palabra, ya, porque me estaba hablando de que somos cavernícolas, ya. Yo no quiero hablar de marcas de guerra, yo quiero hablar de que no tengo ninguna marca en mi cuerpo, ya. Para la gente de la cocina en general, gastronomía especialmente, ellos y ellas saben de lo que hablo, ya. Ya. La vía digestiva es la segunda, desde el punto de vista higienista, ya más grande del cuerpo humano para que un contaminante entre. Es súper simple que un contaminante entre por la vía digestiva. De hecho, gran parte de los trabajadores en la construcción especialmente, que comen ahí, se enferman por esto, ¿ya? Que comen alimentos en el trabajo y a posterior andan enfermitos de la guatita. El organismo administrador obviamente no les va a reconocer eso, así que pierden por todas partes, el empleador también, solamente por no desinfectar el sitio de trabajo. Natalia, que es asesora en prevención de riesgo, yo creo que lo ha visto mucho en terreno, ¿ya? Uno cuando va a una empresa de construcción, créanme que es muy común ver a los trabajadores almorzando en el lugar de trabajo, ¿ya? Incluso en el mismo cuarto que le pasa a la empresa mandante, almuerzan ahí. ¿Y para qué te cuento las enfermedades que hay que lamentablemente no son del trabajo, ¿ya? Claro, y volviendo al tema de las ollas comunes, nos quiere decir que también existen vías de ingreso mientras estamos preparando los alimentos, ya sea en la calle, como dijo Mariano, o en algún recinto como gimnasio o los centros. Una sede vecinal. Que pueden ser ambientes donde se pueden nacer estos microorganismos y las vías de absorción. Efectivamente, mira, respondiendo a tu pregunta, Natalia, en este caso, ¿cuál es la vía principal? La vía respiratoria, ¿ya? Por eso que más allá de ocupar esto, que es obligación por ley, como hablaba del tema de las multas, ojalá en el mejor de los casos, sé que me va a decir Luis, pero estamos al 3 y al 4 con las ollas comunes, ¿qué me estáis pidiendo? Pero yo en el mejor de los casos ya, y si pudiesen hacerlo obviamente ya, yo que recomiendo acá, ojalá ya un respirador con filtro. Volviendo a la vía dérmica, es muy fácil de que también a una mamita, a un papito ya le caiga, no voy a nombrar el cloro, algún otro tipo de químico en este caso que se ocupa para desinfectar o para lavar lo que es loza, ¿ya? Entonces, ¿qué es súper importante si a mí me cae, por ejemplo, no quiero redundar en cloro, ¿qué más se ocupa mucho en cocina que no sea cloro?
Cloro en la balosa. Ya, ya, voy a Pero inventar. sabes que no es malo que redundes en el cloro, porque Pero, es un problema súper real. Aumentaron las intoxicaciones por cloro, las marcas sacaron el cloro que no salpica, porque la gente está teniendo ese problema, así que dale con el cloro. Buenísima. sí, Ya. es lo común, Entonces voy a poner siempre de ejemplo el cloro. ¿sí? Volviendo en este caso al cloro ya, ¿qué pasa si me cae cloro, ya valga la redundancia, a la mano, ya que en este caso, la piel? Trato de ocupar al tiro bastante agua. ¿Yo qué haría en un principio? La extremidad, una mano, por ejemplo, a lo menos 10 minutos, ya, y que me corra el chorro de agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso el contaminante que me está provocando hacia la salud algo malo, ya en este caso no se va a ir con el agua, pero sí se va a diluir, que es lo que yo busco. Yo busco que el contaminante se diluya. Entonces que la concentración de él, si es 100, que sea 20, ya hablando en español. Yo eso es lo que busco, por eso es que es tan importante siempre el agua. Cuando me cae en el ojo, no sé si alguna vez lo han visto en alguna empresa, alguno de sus amigos. ¿Qué hace una persona cuando le cae, en este caso, al ojo bastante cloro o poco cloro? Agua, agua. ¿Por qué? Porque se va a diluir el contaminante, en este caso que me cayó al ojo. Ojo, sin perjuicio de eso, el daño puede que sea menor, pero el daño va a estar igual, ¿ya? Voy a que en este caso el agua es un primero auxilio, pero no me va a salvar la vida o no me va a salvar de quedar ciego, perdón, el agua. Por eso que es tan importante, y aunque redunde mucho, el elemento de protección personal, el lente, en este caso. Voy a pasar al otro Power, chicas. Antes que se me vaya, la ventilación. Una de las cosas que me doy cuenta a veces en los hogares, ya obviamente no voy a hablar de lo que es exterior, es que la ventilación es muy acotada o muy poca. Ya en este caso, ¿qué me puede a mí provocar tener muy poca ventilación? En el peor de los casos, si hay una fuga de gas, posiblemente me muera. Luis, ¿pero por qué tan frío? Porque lo he visto y es así, ¿ya? La gente se muere. Si quieren investigar más de eso... ¿Natalia? Lo real durante la olla común, que es el contexto, que mucha gente esté preparando y el recinto, preparando los alimentos y el recinto sea cerrado, que no disponga de ventanas abiertas, a puertas cerradas. Entonces eso sería como un problema de ventilación. Exactamente. ¿Yo qué haría acá, mamitas? Tener ojalá las puertas abiertas, en este caso más allá de que esté lloviendo, mientras no me moleste, digamos ya, yo prefiero que llegue mucho viento a que esté todo cerrado en un recinto cerrado, valga la redundancia, ¿ya? Bueno, ya. Lo que decía en delante, que una cosa no me quite la otra. Bueno, acá está la olla. ¿A qué voy con esto? He visto mucho en las casas, en la mía ya, para ser bueno conmigo también ya y ser bien justo, hacemos mucho esto, que está mal ya, a casa de redo, cuchillo de palo, mira uno por ahí. ¿Qué pasa en este caso cuando yo enchufo en un alargador muchos enchufes? ¿Ya? Posiblemente ya ocurra un incendio. Basta 3 cosas que Natalia sabe en este caso para que haya un incendio dentro de cualquier establecimiento público, privado, jardín, colegio, da igual, chicos. Que haya aire, en todas partes hay aire, ¿ya? Que haya calor, o sea, fuego, un encendedor, etcétera, y que haya combustible. Uno me podrá decir por ahí, pero Luis, acá en ninguna parte hay combustible, chiquillo. El combustible es A, B, C, D y K, ya se califica. Y el combustible tipo C es eléctrico. Entonces acá hay combustible, hay oxígeno y hay calor. Voy a que en este caso, ojalá ya ocupar de esta forma el alargador, que sé que en este caso por ollas común lo van a hacer mucho, ya, por un tema de ahorro y es lógico, ya. Tienen que hacerlo, pero de la forma correcta. ¿Qué pasa con el calor? Ojo, todo este contexto es dentro de una casa. Después voy a hablar lo que es fuera de la casa, ¿ya? No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que cuando cocinan o han estado dentro de la misma ya sienten mucho estrés térmico.
o mucha calor, ¿ya? En este caso es súper importante, sobre todo a las personas que en Chile ya somos sedentarias, hidratarse. Yo recomiendo hidratarse a lo menos con 1 litro de agua, a lo menos, ya, para la gente que esté cocinando. Se sabe que los médicos recomiendan a lo menos 2 litros de agua tomar al día, a lo menos, ya. Yo en este caso, por un tema de mayo ya, yo recomiendo hidratarse constantemente. No es necesario de que me hidrate obviamente con 1 litro al seco, como se dice coloquialmente hablando, sino que de vez en cuando ir tomando agua. Luis, agua caliente o agua helada, créanme que para el cuerpo da igual. Tanto agua caliente como agua helada lo va a asimilar de igual forma. ¿Por qué nombro agua? Porque es la bebida por naturaleza ya más sana que hay, y no voy a nombrar ninguna otra bebida porque no me corresponde y no me compete tampoco nombrarla, ¿ya? En este caso las caídas a distinto nivel, mamita, súper importante, las zapatillas. He visto mucho que por comodidad, yo igual lo hago, ocupamos zapatillas para lavar, para limpiar, ya. Yo limpio el auto con zapatillas, de hecho me gusta porque es muy cómodo la zapatilla. Pero ¿qué pasa con las zapatillas? En su mayoría son muy lisas. ¿Y qué pasa con los pisos? En su mayoría también son muy lisos. Entonces, liso con liso, lo más probable Te desliza. es que me vaya a caer, ¿ya? Ahí dijo la Natalia la palabra, aunque se deslice, es que me vaya a caer. Yo no voy a pedir zapatos de seguridad ya en este momento porque pucha, se la he pedido a veces a empresas grandes y no me lo han comprado, así que menos a las mamitas. Lo que sí voy a pedir es autocuidado. Es importante que lo diga Luis, porque a medida que las personas están en las ollas comunes cocinando, se van descuidando del suelo, que se va ensuciando, van cayendo el alimento que voy cortando, va cayendo el agua mientras voy lavando la loza, el aceite, por supuesto. Entonces, y ese también es un tema que se relaciona con lo que dijiste anteriormente del combustible y de las donaciones en grandes cantidades de los galones de gas en donde los almaceno. O sea, la idea es que esté fuera de la fuente de calor. Entonces, es importante los puntos que estás abordando con respecto a la distribución y de lo que pasa in situ mientras se cocinan los alimentos. Gracias, Natalia. Me haces motivarme más para seguir hablando el tema. No, de verdad, volviendo al tema ya y acoplándome a lo que hacía énfasis Natalia, me había olvidado a mí hablar de algo súper importante, el extintor, chicas, mamitas, papitos. Sé que no es muy barato ya, tampoco es tan caro ya, pero si se pueden conseguir, perdón, un extintor, bienvenido. ¿Por qué bienvenido? Porque el extintor es para amago de incendio, ¿ya? Es cuando esto en el peor de los casos, ¿ya? Si el incendio está recién empezando, créame que el agua, ¿ya? Para inventar nomás, no me va a servir para esto. Va a quedar mal la escoba. Ya, coloquialmente hablando siempre. Por eso que existe el extintor ABC, porque es multipropósito, o el polvo químico seco que se conoce. Porque en este caso es para maderas, ¿ya? Para líquidos combustibles como gasolina, por ejemplo, y para equipo eléctrico, que es esto, ¿ya? Por eso que yo hacía énfasis a un extintor. Natalia, te escucho lo que ibas a comentarme. No, no te sirve por el área eléctrica, que para... El agua no sirve para claro. la conexión eléctrica. Claro, no me sirve. No me va a servir. ¿Por qué? Porque el agua, así para redundar ya, tiene agua. O sea, en este caso atrae. Es corriente. Es un medio de conducción. Por eso que no me va... Un buen plan B ante la imposibilidad de comprar extintores puede ser mantener baldes de arena o de tierra. Para ahogarlo. Para ahogar el fuego, sí. Buenísimo. Porque no hay tiendas grandes, así como ferreterías grandes abiertas ahora. Entonces, para no matarlos de los autos, Claro. tener baldes de arena o de tierra sirven igual como alternativa al agua. Ahí al ladito. Gracias, Ethel. Ahí como un plan B, buenísima. Yo no tenía idea sobre eso. La verdad, no te quiero chamullar ni mentir. No sé si la Natalia sabía. Lo aprendí por las bombas de benzina. En las bombas de benzina siempre hay baldes al lado donde tú infles los neumáticos. Sí.
Buenísimo. Bienvenido al dato. De verdad, gracias, Ethel. Ahora voy a pasar a lo que es aire libre, como le llamo yo. Pero las mamitas me entienden. Es estar afuera, en el patio, como quieran verla, o en las calles, ¿ya? Vuelvo a lo mismo, que una cosa no me quite lo otro, ¿ya? Si bien es cierto, estamos en invierno en este momento en Chile, ¿ya? Y casi toda la gente piensa que porque a veces no se ve este amigo, el sol, a simple vista, y solamente se ven nubes, que no las puse acá, no me está afectando la radiación UV, ¿ya? A la piel. Y es todo lo contrario, me está engañando, ¿ya? Porque mucha gente, yo antes igual me pasaba mucho, pensaba que cuando sentía calor me estaba llegando la radiación UV, que es totalmente cierto, pero es totalmente falso lo que yo pensaba, que no me hacía nada. Al contrario, es una sensación de engaño. ¿Por qué? Porque los rayos son tan fuertes que igual las nubes te las van a atravesar. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero siempre? Un toldo, ¿ya? Pero Luis, ¿a dónde un toldo hay? Porque sé que se están haciendo mil preguntas, ¿ya? Si no es un toldo, tratar de, en este caso, acomodar algo ya, o cranearse. Paren palos de madera y pónganle una sábana mientras las mujeres, las personas estén cocinando al exterior las ollas, cúbranse del sol. O sea, la idea es, con los recursos que tenga a la mano, hacer sombra. Exacto. Pero sabes que no es tan difícil de conseguir, porque mucha gente que trabaja en ferias libres está facilitando esas cosas. Entonces, claro, están a disposición y son mejores que la sábana, pues no provee filtro UV. Y allá está, las sedes sociales, por ejemplo, siempre tienen, porque las arriendan a veces para hacer matrimonio, las arriendan para hacer bautizo. O los mismos toldos que a veces se llevan para la playa, que vienen incluso algunos como con estas mallitas de Rachel con cierre, claro, para evitar que entren las moscas, también sirve. Eso es bueno. Ahí es cuando uno dice, y evidencia la colaboración de todos. O sea, yo no puedo cocinar, pero te apoyo con toldo. Te apoyo con él. Entonces, buenísimo. O el otro, en este caso, que lo aprendí en práctica ya esto, el aislante ingenieril por naturaleza ya, un arbolito. Aunque no crean, chiquillos, chiquillas, a veces los árboles, pucha, que ayudan, ¿ya? En este caso, especialmente a lo que es sol, ¿ya? Si no encuentro la manera de conseguir un toldo ya, más allá de las medidas que las chicas en este caso propusieron, pucha, ojalá acercarme a un árbol, ¿ya? Ojalá lo más grande posible y que sepa que no me va a caer obviamente nada encima, ¿ya? Con las medidas de seguridad que corresponden. Independientemente a eso ya, siempre tomar lo que es agua ya, hidratarse constantemente ya. ¿Por qué? Porque en este caso hay dos factores. Estoy expuesto a radiación UV y estoy con actividad física constantemente. O sea, yo veo que la gente que hace activismo de olla común ya se mueven todo el rato. O sea, no hay momento en que no paren. El pueblo ayuda al pueblo, ¿ya? Para terminar lo que es PPT mío, en este caso me he dado cuenta y me di cuenta desde el estallido social hasta ahora ya, en su momento con sindicatos igual, que el tema de las ollas comunes siempre ha estado. Ya, creo que vengo viendo sindicatos del año 2006 aproximadamente, y la olla común es parte del sindicato, si se quiere ver de esta forma. Cuando un sindicato está en conversaciones ya con la empresa, siempre cuando se van a paro, y no voy a nombrar empresas, pero hablo de la más grande en Chile hasta la más chiquitita, ya, siempre se van con ollas comunes. Entonces, después le voy a dar en el buen sentido el pase a Natalia o a Etel quizás, o Mariana, qué sé yo, que a lo mejor pueden hacerme un poquito hincapié a esto, porque yo veo de que los sindicatos en Chile ya ven de muy buena forma la olla común, la normalizaron. Yo no estoy de acuerdo personalmente en normalizar una olla común. Sé que la idea es bonita. Nata, con esto termino. Sé que la idea es bonita, sé que la idea es hermosa. Yo, créanme que bienvenido, pero yo no puedo normalizar algo que
En primer lugar, no es de cargo de las personas, ¿ya? Del pueblo. Véanlo como quieren, ya es de cargo del empleador. La olla común viene, si no me equivoco, después la Natalia me puede corroborar, del año de antes de 1950, ¿ya? Antes de lo que fue la dictadura. Y que estemos en el año 2020 hablando de ollas comunes como si fuese algo normal, que el gobierno, en este caso, incluso sacó un protocolo para ollas comunes, no me parece. No me parece normalizar, en este caso, al año 2020 las ollas comunes. Entonces eso significa que al año 2050 vamos a seguir con ollas comunes, los sindicatos van a seguir con ollas comunes. Yo personalmente, aquí termino todo, no veo un avance como país, ¿ya? No veo un real avance como país. Yo al hablar de una olla común al año 2020, no veo ningún avance como país, ¿ya? Seguimos hablando de lo mismo, de lo que se hizo de 1973 hacia adelante, y si no me equivoco se había hecho anteriormente por lo que leí, ya por eso que hablaba de 1950 hacia anterior. Eso, Nata, Etel, Mariana, no sé si están de acuerdo conmigo. Como tú lo dijiste al modo empresa, que los sindicatos, y como lo diste énfasis a modo empresa, antes en las huelgas se utilizaba este concepto de hacer ollas comunes, de paralizar, entonces era una forma de protesta para conseguir algo, pero ahora se le dio, o sea, a través del tiempo se le ha dado otros enfoques, ha ido evolucionando el enfoque de la olla común, ¿me entiendes? Y se relaciona directamente con la crisis global del país. ¿Ya? Mientras exista la crisis económica, los problemas de desempleo y todo lo que ustedes ya conocen de las problemáticas que tenemos actual, que al parecer son las mismas de antes, y ahora estallaron, van a existir las ollas comunes como una solución del pueblo. Lamentablemente, nosotros no vamos a dejar, y con esto cierro también para después poder darle pase a la chiquilla, que no ocurra nada. Si yo tengo recursos y está en nuestra naturaleza como pueblo, ayudarnos entre sí, ¿cachai? Y esto ha trascendido. Y lo triste, yo comparto contigo, que todavía tengamos que recurrir a las ollas comunes y que el gobierno lo vea como una solución y que se mantenga, ¿me entiendes? Yo comparto esa visión contigo, que sí, debiera dejar de existir la olla común, pero ¿qué viene lo otro? ¿Cuál es la solución? ¿Cachai? Y eso es lo que ahora estamos peleando. Estamos tratando de hacer un quiebre al sistema actual para que vea realmente la necesidad, ya, de que la olla común no es algo popular, pero no es algo de moda, sino que es, es lo único que tenemos. ¿Cachai? Tú como gobierno, como país, ¿qué vas a hacer? Y es lamentable que del año 73 hasta ahora todavía sigamos con las ollas comunes. Yo comparto ese pensamiento contigo. ¿Cachai? Debiéramos ir cambiando, pero yo creo que ahora a eso vamos. A eso vamos. Tratamos de concientizar más. La gente está participando, no por... O sea, como dijo la ETA en un principio, mi vecino es igual a mí. ¿Cachai? O sea, ya no estamos así, ya no nos da vergüenza, ya ahora todos nos apoyamos. ¿Me entiendes? Entonces, son muchas cosas que ha traído la olla común, tanto como persona, como sociedad, y que es un reflejo del país. Yo lo veo así y creo que hasta que no se solucionen las problemáticas del gobierno, vamos a seguir con esta iniciativa. Voy a citar a Jorge González. A Jorge González, cuando se le preguntó en este caso que qué pensaba que se cantara el baile de los que sobran en el estallido ya, dijo que se sentía muy triste. Todos esperaban otra respuesta de él, porque del año, no quiero inventar el año que se hizo esa canción, al año 2020,
2019, que fue el año pasado, aún no cambiaba nada. De esa forma interpreto yo la olla común. No me causa alegría, personalmente. Sé que es una buena causa, pero no me causa alegría saber que el país está, no ha cambiado. Pido la palabra y con esto yo termino mi intervención respecto al tema. Quiero hacer mención de un aspecto súper importante de la olla común, que es el rol femenino, ya porque la olla común nace y existe gracias a la mujer. Nació originalmente por una petición de las madres en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, si no me equivoco, cuando nacieron los comedores comunitarios, que el lema era lápiz y pan, porque existía mucha desnutrición infantil. Entonces la gente estaba pasando hambre, eran en su mayoría analfabeta, y fue un pedido de las madres. Entonces por eso la olla común también está muy asociada al poder y al rol femenino. Y en el caso de las empresas que hablaban ustedes asociados a los sindicatos, si no fuese por las ollas comunes, los empleados no pueden protestar, porque la gente pasa hambre en la casa. Entonces la olla común fue una respuesta de las esposas hacia la necesidad que tenía el trabajador hombre de poder manifestarse y protestar. Entonces son necesarias porque en el fondo llenan el estómago, ¿ya? Ahora sí es triste que a la fecha tengamos que seguir utilizándola. Me parece aún más aberrante que el gobierno saque un protocolo en el cual le explique a la gente cómo hacer una olla común, porque en el fondo no se están haciendo cargo del problema, sino que lo están regulando. Lamentablemente, la respuesta que entregó el gobierno ante la demanda de hambre del pueblo fue empezar a repartir cajas de alimentos de una manera totalmente ineficaz inicialmente, porque anunciaron 2.500 cajas de alimentos, que en el fondo iban a cubrir solamente al 70% del 40% más necesitado, o sea, ni siquiera cubrían al quintil más pobre del país. Actualmente se reparten como quien reparte pan en una esquina. Tengo amigos que viven en pleno centro, que no tienen problemas económicos, están trabajando y han recibido hasta 2 cajas por departamento, porque se están entregando de manera indiscriminada. Y hago mención de un artículo del The Clinic que salió entre ayer y hoy, el cual hablaba sobre el mercado negro detrás de las cajas de mercadería, que en el fondo la gente las está vendiendo. Las venden, la vende en la feria, la venden en la cola de la feria, o se la venden a los mismos vecinos, porque no son una buena respuesta, porque sí, son alimentos, pero la gente necesita también pagar cuentas. Y lamentablemente la ley que necesitamos de pago de servicios básicos no se emitió y se sigue tramitando. ¿Se nos fue? Se nos cayó. Se nos fue, pero volverá. Se nos cayó. Ya, pero... Sí. Yo quiero sí. aprovechar de complementar un poco la parte de Luis, es que cuando realizamos la higiene, por así decirlo, antes de empezar a cocinar, siempre es barrer, limpiar, higienizar y preparar el local, en este caso la sede o lo que sea, para que evitar sacar todos los bichitos, el polvo que puedan estar presentes. Luego cocinar y después de terminado, volver a limpiar, siempre higienizar. Si tenemos a disposición el amono cuaternario, cloro, o lo que ahora yo por lo menos he visto que está como en la palestra, que es una sustancia a base de cloro, con partículas de cobre, para higienizar, es súper importante, ¿ya? Porque así también preparamos para el próximo día que vamos a realizar este procedimiento, ¿ya? Que son las ollas comunes. En el caso de estar, por ejemplo, al aire libre, que no dispongamos de una sede o un lugar físico cerrado, es importante, por ejemplo, los toldos, como decía Luis, tratar de que, por ejemplo, si no tenemos los fogones de patitas altas, si tenemos mesas y tenemos fogones más pequeños, ponerlos sobre la mesa para evitar también y cuidar nuestra postura, poner latones para que el viento, como estamos expuestos al aire, evitar que el fuego nos vaya a apagar estos fogones, ¿ya? ¿Por qué no poner cartón cerca? Porque se nos puede incendiar, ¿ya? Tratar también de mantener espacios, como bien decía, segmentados. O sea, si yo voy a cocinar en este lado. Si alguien va a preparar una ensalada, que lo haga en otro sector. La que va a repartir o rellenar las ollas, o va a dispensar o porcionar la comida, también que sea en otro sector. Cuando se vaya a retirar o entregar el alimento, también que sea en otro sector.
respetar el distanciamiento social, los implementos de seguridad y que se respeten los turnos. Eso como para aportar. Luis, la ETE no ha vuelto. Sí, no, tranquilo, chicos van a entender en su casa que se fue una integrante por problemas técnicos. Sí, se nos cayó. Exacto, que no todos disponemos tampoco del internet continuo, y a veces si llega la lluvia a mí también se me puede cortar. Sí. No, tranqui, van a entender. Chicas, para cerrar, algo a decir antes de Ya lo dijimos, de cortar. así que Ya, ya Sí, hasta otra ocasión. estaríamos listos. Ya, Sí. chicos, chicas, mamitas, muchas gracias por vernos. Ya hasta la próxima ocasión. Ojalá escribirnos ya en este caso para dejar documentación al respecto ya. Recuerden, somos Salud Ocupacional Chile y nos estaríamos viendo hasta la próxima. Muchas Ya. gracias. Chau, chau. Chao.